¿Conoces a esas personas que parecen tener todo en la vida sin apenas intentarlo? Ese era Lucas. Crecimos juntos, fuimos a la misma escuela, tomamos los mismos cursos, y aún así, él siempre fue el chico. El favorito de los profesores, el que atraía la atención de las chicas, con calificaciones que nunca bajaban de un 9. Mientras tanto, yo apenas lograba pasar de año, esperando que al menos alguien recordara mi nombre. No es que odiara a Lucas, al menos no al principio. Era simpático, ayudaba a todos y, para ser justo, nunca me restregó en la cara que era mejor que yo en todo. Pero era imposible no notar la diferencia. Era como si siempre viviera a su sombra, y esa sombra parecía volverse más pesada con el tiempo. Después de la escuela, las cosas empeoraron. Lucas entró directamente a la universidad que quería, consiguió prácticas desde el primer semestre y en menos de 2 años ya tenía un coche nuevo y un apartamento propio. ¿Y yo? Bueno, yo estaba en mi cuarto, acostado en la cama, desplazándome por Instagram y viendo sus publicaciones. Fin de semana en la playa, cumpleaños en un restaurante elegante. Sabía que eso no era bueno para mi cabeza, pero no podía detenerme. Recuerdo una noche en particular. Era viernes. Estaba bebiendo cerveza barata solo, después de un día horrible en el trabajo, y vi que Lucas había publicado una foto de un premio que acababa de ganar. Empleado del año. Hasta el título era un cliché. Eso me dio un nudo en el pecho. Fue entonces cuando comencé a pensar cosas que nunca había pensado antes. ¿Por qué él y no yo? ¿Qué hice mal? ¿Hay alguna forma de cambiar esto? Era un pensamiento absurdo, lo sé, pero en ese momento parecía tener todo el sentido del mundo. Abrí mi computadora y comencé a buscar cualquier cosa que me hiciera sentir mejor. Motivación, técnicas de éxito, incluso videos de cómo atraer prosperidad, pero nada funcionaba. Fue entonces cuando, sin querer, encontré un foro extraño. Era un lugar donde la gente hablaba de pactos. Sí, pactos reales, como esos que solo ves en películas. Eso debería haberme asustado, pero, para ser honesto, me intrigó. No parecía un juego. Los mensajes eran detallados, llenos de relatos de personas diciendo cómo sus vidas habían cambiado después de hacer un acuerdo. Y fue ahí, esa noche, cuando comencé a considerar la idea. Pasé el fin de semana entero pensando en ese foro. Guardé el enlace, pero tenía miedo de entrar de nuevo. Era como si cada vez que miraba ese enlace estuviera cruzando una línea, pero al mismo tiempo no podía dejar de preguntarme, ¿y si realmente funciona? El lunes volví al trabajo con la cabeza hecha un lío. Mi jefe me llamó incompetente delante de todos porque olvidé enviar un correo electrónico. Luego tuve que quedarme 2 horas más arreglando una hoja de cálculo que ni siquiera era mi responsabilidad. Cuando llegué a casa, mi cabeza estaba a punto de explotar. Y fue entonces cuando hice lo que cualquier persona desesperada haría. Volví a entrar al foro. Esta vez presté atención a cada detalle. La gente hablaba de símbolos, velas, palabras en idiomas extraños que debían decirse en la oscuridad. Algunas historias parecían ridículas, pero otras eran tan específicas que no podía ignorarlas. Un hombre decía que ganó la lotería 3 semanas después de hacer el pacto. Otra persona contó que salvó su matrimonio después de pedir ayuda, pero hubo una publicación que realmente capturó mi atención. El título era «Cambié mi vida por la de mi rival». Eso hizo que mi corazón latiera más rápido. Hice clic sin pensarlo 2 veces. La persona que escribió describió exactamente cómo me sentía. Envidia, frustración, ese peso de ver a alguien vivir la vida que debería ser tuya. Al final, explicaba cómo un simple ritual lo había cambiado todo. No era complicado. Solo necesitabas unas palabras específicas, una foto de la persona cuya vida querías cambiar y una vela negra. No sé por qué, pero eso parecía hablarme directamente. Me quedé mirando la pantalla, leyendo y releyendo la publicación durante más de 1 hora. Luego cerré la computadora, convencido de que había perdido la cabeza. Pero la idea seguía martillando en mi cabeza. Era como si, de repente, el universo me estuviera dando una oportunidad para arreglar todo lo que estaba mal. Esa noche no pude dormir. Cerca de las 2 de la mañana, me levanté. Agarré mi celular y busqué una tienda abierta que vendiera velas. Encontré una farmacia 24 horas en el centro de la ciudad.
Sin darme cuenta, ya estaba en el coche, conduciendo hacia allí. Volví a casa con la vela en la mano y el corazón acelerado. Tomé una foto de Lucas, una de esas que él mismo había publicado en sus redes sociales, y me senté en el suelo de mi habitación. Apagué las luces, encendí la vela, y con la voz temblorosa, comencé a repetir las palabras que estaban en la publicación. Eran extrañas, una mezcla de sonidos que apenas tenía sentido, pero seguí adelante. Al principio, parecía ridículo, pero después de un rato, la habitación se enfrió. El aire se volvió pesado, como si algo más estuviera allí conmigo. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a desmayarme. Entonces, cuando terminé de decir las palabras, la vela se apagó sola. Me quedé allí, quieto en la oscuridad, tratando de entender lo que acababa de pasar. No escuché nada, no vi nada, pero sentí que algo había cambiado. Me desperté al día siguiente con una sensación extraña. No podía decir si era ansiedad o alivio. Parte de mí pensaba que todo había sido una tontería, un acto desesperado para distraerme por una noche. Pero otra parte estaba inquieta, como si supiera que había tocado algo mucho más grande de lo que podía entender. La mañana comenzó como cualquier otra. Pan duro con café recalentado, un metro abarrotado y otra jornada de humillación en el trabajo. Pero cuando llegué a mi escritorio, algo inesperado ocurrió. Mi jefe pasó junto a mí y me elogió. Sí, leíste bien, me elogió. Nunca lo hacía. Dijo que estaba haciendo un buen trabajo en el último proyecto y que me pondría como líder en la próxima reunión. Me quedé tan sorprendido que casi le respondo. ¿Estás seguro? Pero me contuve. Ese era el primer indicio de que las cosas estaban cambiando y, honestamente, no podía quejarme. En los días siguientes, todo comenzó a fluir de una forma extraña. De repente, era el centro de atención en el trabajo. Colegas que apenas me dirigían la palabra ahora buscaban conversar conmigo. Mi jefe me invitó a almorzar, algo que nunca había hecho antes. Y, para completar, recibí un mensaje de una chica con la que no hablaba desde hacía meses, diciendo que me extrañaba. Era como si el universo finalmente hubiera decidido ponerme en su radar. Pero cuanto más mejoraban las cosas, más me daba cuenta de que algo estaba diferente. No sé cómo explicarlo, pero todo parecía demasiado fácil. Tan fácil que te hace mirar por encima del hombro, esperando el golpe. La primera vez que realmente lo noté fue un viernes. Estaba en mi apartamento, tomando una cerveza y viendo televisión, cuando recibí una llamada. Era Lucas. Su voz era irreconocible, débil, como si estuviera enfermo. «Hola, ¿cómo estás?», comenzó tratando de sonar casual, pero había un peso en su tono que no pude ignorar. Lucas nunca llamaba. Con el tiempo, nuestra relación se había enfriado, y nuestras interacciones se limitaban a me gusta y comentarios breves en redes sociales. «Estoy bien. ¿Y tú?». «Ah, ahí voy», dijo, vacilante. «Han sido tiempos difíciles, problemas en el trabajo, cosas personales, ya sabes». Había algo en su voz que me incomodaba, pero traté de no darle importancia. Cuando colgué, una sensación extraña quedó flotando en el aire. Esa noche, antes de dormir, revisé Instagram como solía hacerlo. Por primera vez en años, no había publicaciones nuevas de Lucas. Ni fotos en la playa, ni premios en el trabajo, ni celebraciones. Solo silencio. Y por algún motivo, ese silencio me dio escalofríos. En los días siguientes, noté algo aún más inquietante. Lucas parecía haber desaparecido de las redes sociales. No había publicaciones, ni comentarios, ni siquiera sus típicas frases motivadoras. Era como si se hubiera desvanecido. Debería haberme sentido aliviado. Después de todo, durante años, ver su vida perfecta había sido una especie de tortura constante. Pero, en lugar de eso, comencé a sentirme incómodo. Había algo que no estaba bien, algo que no podía explicar, pero que me dejaba un nudo en el estómago cada vez que pensaba en él. Lo que realmente me perturbó ocurrió un martes. Estaba en el trabajo, siendo elogiado nuevamente por algo que ni siquiera consideraba importante, cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lucas. «Necesito hablar contigo. Es urgente». Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos, debatiendo si responder o no.
En el fondo sabía que Lucas no era del tipo que enviaba mensajes así sin una razón. Respondí, claro, ¿qué sucede? La respuesta llegó casi al instante. No, tenemos que vernos, hoy. Acepté encontrarme con él en un café cerca de mi trabajo. Llegó tarde. Cuando finalmente apareció, apenas lo reconocí. Estaba pálido, más delgado, con profundas ojeras y ropa arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. «Lucas, ¿qué te pasó?», pregunté en cuanto se sentó frente a mí. Me miró con una intensidad que hizo que se me erizara la piel. No era enojo ni tristeza. Era miedo puro. «Tú hiciste algo, ¿verdad?», susurró, inclinándose hacia mí. «¿De qué estás hablando?». Traté de sonar confundido, pero mi corazón comenzó a acelerarse. «Lo sé que hiciste algo», insistió con la voz apenas audible. «Todo empezó a ir mal de repente. Perdí mi trabajo, mi coche se descompuso y no puedo dormir porque...». Hizo una pausa, tragando saliva. «Porque hay algo que me sigue». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Lucas, estás exagerando. Seguro es solo una mala racha». Sacudió la cabeza con fuerza. No es una mala racha. Lo siento. Todas las noches hay algo en mi habitación. Escucho susurros, veo sombras, y todo empezó el mismo día en que tú... Se detuvo. El mismo día en que debiste haber hecho algo. No sabía qué decir. Lucas estaba claramente aterrorizado, pero algo dentro de mí me decía que no debía admitir nada. «No sé de qué estás hablando», murmuré finalmente. Lucas me miró por un largo momento antes de levantarse. «No lo entiendes, ¿verdad? Esto no solo me está afectando a mí. Esto también te alcanzará. Y cuando lo hagas será peor». Se fue, dejándome solo en la mesa. Las palabras resonaron en mi cabeza. «Esto también te alcanzará». Esa noche, cuando llegué a casa, sentí algo diferente en el ambiente. El aire era más pesado. Las sombras en las paredes parecían más oscuras, más profundas. En el rincón de la sala, juro que vi algo moverse, pero cuando enfoqué la mirada, no había nada allí. Después de la conversación con Lucas, mi mente no dejaba de dar vueltas. Cada palabra suya parecía un eco que resonaba dentro de mí. Intenté seguir con mi rutina, fingir que todo estaba normal, pero el mundo alrededor parecía haber cambiado, como si estuviera desmoronándose poco a poco. Esa noche, acostado en mi cama, el silencio de la casa se sentía vivo. No podía dormir. Sentía como si alguien estuviera observándome, como si hubiera otra presencia en el cuarto. Me giré de un lado a otro, intentando ignorar la sensación, pero entonces lo escuché. Un susurro. Fue tan bajo que al principio pensé que era mi imaginación, pero entonces volvió, más claro, más cercano. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente. Me senté en la cama, mirando a mi alrededor, buscando alguna señal de lo que estaba ocurriendo, pero no había nada. «¿Quién está ahí?», pregunté, mi voz temblorosa. No hubo respuesta, pero la sensación de que no estaba solo se hizo más fuerte, y entonces lo vi. En el espejo del armario, al otro lado de la habitación, había una sombra. No era la mía. Era algo más grande, más oscuro, una figura encorvada que me observaba desde dentro del reflejo. Me levanté de la cama, con las piernas temblando, y caminé hacia el espejo. La figura seguía allí, inmóvil, mirándome fijamente. Cuando estuve lo suficientemente cerca, sonrió. «¿Tú lo pediste?». La voz era baja, casi un gruñido. Mi cuerpo se paralizó. No podía responder, no podía moverme. Solo podía mirar mientras la figura se acercaba al cristal, como si intentara salir de él. «Querías todo, ahora lo tienes», continuó con un tono lleno de desprecio. «Pero cada elección tiene un precio, y el tuyo está llegando». Sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera apretando mi corazón. Caí de rodillas, intentando respirar, pero el aire parecía escapar de mis pulmones. Entonces la figura señaló el espejo y, por un instante lo vi. Mi reflejo no era mío, era Lucas, magro, demacrado,
con los ojos hundidos y llenos de terror. Te lo advertí. Fue lo último que escuché antes de desmayarme. Cuando desperté, estaba tendido en el suelo de mi habitación. Todo parecía normal, pero algo dentro de mí sabía que nada lo era. El espejo estaba intacto, sin rastro de la figura o de la sombra que había visto, pero la sensación persistía. Había cruzado un límite del que no podía volver. Sabía que debía deshacer el pacto. Pero, ¿cómo? El foro no decía nada sobre revertir el ritual. Al contrario, las publicaciones dejaban claro que, una vez hecho, el acuerdo era para siempre. No tenía otra opción. Saqué la vela negra que aún guardaba en un cajón. Me senté en el suelo y la encendí. Repetí las palabras del ritual, pero esta vez con un propósito diferente. Ya no quiero esto. Por favor, libérame. Al principio no pasó nada, pero de repente la llama comenzó a bailar, como si un viento invisible la rodeara. El cuarto se llenó de un frío intenso, y esa presencia que había sentido antes regresó, pero ahora parecía enfurecida. ¿Quieres desistir? La voz resonó, más fuerte esta vez. Sí, por favor, grité con desesperación. Tú pediste. Tú recibiste. No hay vuelta atrás. Entonces entendí el verdadero precio. La sombra salió del espejo, envolviéndome como una niebla densa. Sentí que algo dentro de mí se rompía, como si estuvieran arrancándome una parte vital. Cuando la oscuridad finalmente retrocedió, miré al espejo y vi algo que me heló la sangre. No era yo, era Lucas. Me desperté con un dolor de cabeza tan fuerte que sentí que mi cráneo iba a estallar. Todo a mi alrededor parecía extraño, fuera de lugar. Cuando logré levantarme, noté que no estaba en mi habitación. Estaba en la de Lucas. El olor era familiar, pero no mío. La decoración era idéntica a las fotos que él solía publicar. Muebles modernos, libros perfectamente organizados y una gran ventana que ofrecía una vista al horizonte de la ciudad. Sin embargo, todo estaba desordenado. Papeles por el suelo, ropa tirada y una marca de un puñetazo en la pared junto a la cama. Corrí al baño, tropezando en el camino. Cuando vi mi reflejo en el espejo, mi visión se oscureció por unos segundos. No era yo, era Lucas. Magro, pálido, con ojeras profundas, igual que la imagen en el espejo la noche anterior. No, esto no puede ser real. Mi voz temblaba, pero el sonido que salió no era mío. Era suyo. Me agarré el cabello, me lavé la cara, me pellizqué los brazos. Nada cambió. Mi cuerpo, mi voz, mi rostro. Todo era él. Desesperado, volví al cuarto y busqué su celular. Lo encontré entre el desorden, lleno de notificaciones de mensajes y llamadas perdidas. Una de las más recientes decía: ¿Dónde estás? ¿Por qué desapareciste? Otra, de alguien llamado Daniel. Era aún más directa. La empresa necesita una explicación. Tu contrato está en peligro. Me senté en la cama, tratando de procesar lo que estaba pasando. Mi deseo se había cumplido de una forma retorcida. Ahora tenía la vida de Lucas, pero no era ni remotamente como la había imaginado. Las semanas siguientes fueron un caos absoluto. Lucas, o mejor dicho, yo, en su cuerpo, estaba hundido en problemas. Había deudas que nunca mencionó, conflictos en el trabajo, y lo peor de todo, una sensación constante de ser observado. Las noches eran las más aterradoras. La oscuridad parecía tener vida propia, con ojos invisibles que me seguían a cada paso. Sentía un peso en los hombros, como si algo estuviera siempre detrás de mí, pero cuando me giraba, no había nada. Cuando finalmente lograba dormir, era atormentado por pesadillas. En esos sueños, veía a mi antiguo yo sentado en una silla en mi vieja habitación. Me miraba fijamente, con una sonrisa vacía que no era humana. Una noche, después de semanas de tormento, decidí buscar respuestas. Volví al foro donde todo había comenzado, esperando encontrar algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme. Pero no había publicaciones nuevas, ni comentarios. Era como si el foro nunca hubiera existido. Frustrado miré al espejo en el cuarto de Lucas y, por primera vez, entendí lo que él había tratado de advertirme. Mi reflejo comenzó a cambiar. Al principio era Lucas,
Luego era yo. Y después, algo más. Algo oscuro, con ojos vacíos y un rostro retorcido en una sonrisa que no parecía humana. «Esto es lo que querías», dijo una voz, ahora claramente dentro de mi cabeza. Me llevé las manos a los oídos, intentando bloquearla, pero no sirvió de nada. Ahora vive con ello. La voz se burlaba, repitiendo las palabras una y otra vez. Quería gritar, pero no podía. Solo podía escuchar mientras el eco de esa voz llenaba mi mente. Esa noche, finalmente acepté la verdad. El verdadero precio no era simplemente cambiar de vida, era ser consumido por ella.